Hola chicos, espero que estén bien. Y bueno, este video va enfocado a todos esos ejercicios en donde el teorema de la función inversa es preguntado. Y uno de los ejemplos más vistos en los parciales y en las pruebas son este tipo de ejercicios, en donde se nos presentan un sistema de ecuaciones y nos preguntan si es que es posible dejar una u otra variable como función implícita con respecto a otras variables. En este caso, nos dicen considere el siguiente sistema de ecuaciones. Ahí lo están viendo. Luego de eso, dicen determine si es posible poder expresar las variables u y v como funciones implícitas de las variables x, y, z cerca del punto x, y, z, u, v igual a ese punto. ¿Ok? Luego de eso nos piden calcular esas dos derivadas parciales en esos puntos. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer para este tipo de ejercicios es hacer lo siguiente. Se nos presentan un sistema de ecuaciones, ¿no? Lo que tenemos que hacer es esto. Agarramos la primera ecuación, e a la x y cuadrada más xzu más e a la y b al cuadrado. Lo tenemos que dejar todo a la derecha, ¿ok? O que la ecuación quede igual a cero. Entonces acá sería menos 2 igual a cero. Y con la segunda ecuación lo mismo. X cuadrado, e a la z, perdón, e a la z más 3u b menos e a la u b cuadrada menos 3 igual a cero. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Definir dos funciones que serían, bueno, cada ecuación de este sistema de ecuaciones. En este caso, como son dos, serán dos funciones a las cuales hay que crear o asignar. En este caso, para no escribir tanto, lo que tenemos que hacer es, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir una función f de x, y, z, u y v es igual a esa expresión. Y luego con g de x, y, z, u y v es igual a esa otra ecuación. Ya hecho ese primer paso, lo que tenemos que hacer es evaluar en el punto de interés o en este caso en la vecindad de interés. En este caso nuestra vecindad es esta expresión que tenemos acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? En este caso se nos presentan un sistema de ecuaciones del tipo f1 de x1 x a la n igual a cero y así f a la n bajamos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que eh, evaluar estas funciones en la vecindad y hay que ver si es que se anula o no. En caso de que se anule, o sea, al evaluar esas funciones, que en este caso son f y g, en la vecindad nos da cero, nos sirve. Caso contrario, decimos que no es posible expresar las variables u y v como funciones implícitas de las variables, bueno, ¿me entienden? ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar. Evaluamos f en la vecindad, que sería 1, 0, 1, 1, 1. ¿Y cómo sería? Sería e a la 1 por 0 más 1 por 1, que es 1, más 1 por 1, bueno, e a la 0, que es 1, bueno, lo voy a poner acá, e a la 0 por 1, menos 2. Esto es 0, aquí queda 1 más e a la 0 más 1, que es 1. 1 más 1 menos 2 es igual a 0. Entonces bueno, f de b, que ve en la vecindad, es igual a 0. Ahora hay que hacer lo mismo con g. G de bueno, 1,0,1, 1. ¿Cómo nos queda? Nos quedaría 1 al cuadrado, 1 por e a la z, que es e a la 1, e a la 1, más 3 por 1 por 1, que es 3, menos e a la u, e a la 1 por 1 al cuadrado, que es 1, menos 3. ¿Cómo nos queda? Nos quedaría e menos c, chau, chau, 3 menos 3, chau, chau, igual a 0. O sea, g debe igual a 0 también. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hicimos acá fue evaluar en el punto de interés. Y como nos dio de que f y g al evaluarlas en la vecindad nos dio 0, o sea, cumple el primer requisito. ¿Ok? Ahora, el segundo requisito es el siguiente. Bueno, aquí podemos decir de que, bueno, f y g cumplen que f de b y g, g de b son 0. Listo. Ahora, el segundo punto es lo siguiente, o el segundo requisito es el siguiente. El segundo requisito es ver si es que f y g son de clase 1. ¿Ok? ¿Qué significa que son de clase 1? Bueno, lo ven ustedes con el profe de teoría. Esto, c elevado a la 1. ¿Qué significa? Significa de que sus derivadas de primer orden son continuas en los reales. Y en caso de que no sean continuas en los reales, nos podría servir siempre y cuando sean de clase 1 para la vecindad. En este caso, estamos hablando de este tipo de funciones exponenciales y funciones que están elevadas a un n, pero ese n pertenece a los naturales. Entonces son siempre continuas para todo r. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Lo completo acá. F y g cumplen que f de b, la vecindad, y g son 0. También que f y g se componen de exponenciales
y polinomios con exponente, lo voy a poner acá, con exponente natural. O sea, que son de clase 1. Listo. El primer, ¿cómo se llama esto? El primer requisito está listo. Al evaluar las funciones en la vecindad con sentido 0, también son de clase 1. Y ahora nos falta el tercer requisito, que es el famoso jacobiano. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes, si nosotros sacamos el jacobiano de las funciones f y g con respecto a las funciones que nosotros queremos ver, si es que es posible dejarla con funciones implícitas, tenemos que sacar el jacobiano de f y g en este caso con respecto a u y v. Y luego ese jacobiano evaluarlo en los puntos de interés. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Tenemos que sacar el siguiente determinante. Sería bueno, la derivada parcial de f con respecto a u, la derivada parcial de f con respecto a b, y abajo la derivada parcial de g con respecto a u, derivada parcial de g con respecto a b. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular estas derivas parciales. Recuerden de que f y g son estas funciones. Así que vamos paso a paso. Derivada parcial de f con respecto a u sería, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es power? Sería, exacto, xz. Aquí lo voy a poner este palito. Derivada parcial de f con respecto a u sería xz. Luego, derivada parcial de f con respecto a b sería, bueno, acá tenemos las funciones. Nos quedaría 2b elevado a la e a la y. 2b e a la y. Luego, derivada parcial de g con respecto a u nos quedaría 3b. Lo vamos a ver acá, 3b menos e a la u b cuadrado. Lo que estoy haciendo es derivar. Listo. Ahora, derivada parcial de g con respecto a b sería 3u, lo noto acá, 3u menos 2e elevado a la u por b. Este es el jacobiano. ¿Ok? Este jacobiano ya lo sacamos. ¿El jacobiano qué es? Bueno, es el determinante que está compuesto por derivadas parciales de primer orden. Bueno, sacamos el jacobiano y lo que tenemos que hacer ahora es evaluar el jacobiano en nuestro punto de interés, que en este caso es la vecindad que ya hemos dicho que es el que está justo marcado acá en rojo. Entonces lo evaluamos, lo evaluamos en, lo pongo acá, 1, 0, 1, 1, 1, y ¿cómo nos queda? Nos quedaría, bueno, xz, 1 por 1 es 1, después 2b elevado a la 0, que sería 2 por 1, es 2, lo pongo acá, 2, 3b sería 3, menos e a la u, que es e a la 1 por 1 al cuadrado, entonces sería 3 menos e, luego 3 por u, 3 menos 2e elevado a 2, e elevado a la 1. Sacamos este determinante y nos queda, bueno, nos quedaría el determinante, es igual a 3 menos 2a, bueno, menos 2e, menos 2 veces 3 menos e. Hacemos esta cuenta y nos quedaría menos 3. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no lo expliqué. El jacobiano, compuesto de las derivadas parciales de las derivadas parciales de las funciones con respecto a las variables que queremos dejar como funciones implícitas, este jacobiano tiene que ser distinto a 0. ¿Ok? Así que lo pongo acá. Entonces acá. Listo. Como nos dio que el jacobiano o el determinante nos dio un número distinto a 0, le hacemos lo siguiente. Como el jacobiano de u y v en la vecindad que es 1,01111 es distinto de 0, entonces se dice lo siguiente. Entonces se pueden dejar u y v como funciones implícitas de x, y, z. Lo que hicimos aquí fue realmente comprobar el teorema. Sacamos el jacobiano, vimos que son de clase 1, y bueno, designamos esas dos funciones que en este caso fueron f y g, las evaluamos en la vecindad y nos dio que es 0. Así que sí, u y v se pueden dejar como funciones implícitas con respecto a x, y, z. ¿Ok? Ahora, lo que acabamos de hacer es lo siguiente, muchachos. Nosotros dijimos de que f de x, x, y, z, u y v, ahora se va a transformar en la siguiente expresión, que es importante para el paso 2, o el segundo punto, que es sacar las derivadas parciales. Y, z, u de x, y, z, y luego b de x, y, z. Lo que acabamos de comprar, muchachos, es de que se puede hacer esto. Lo que estamos haciendo acá es válido. ¿Por qué? Porque
se cumplieron los tres requisitos. ¿Ok? Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero con la función g. G de x, y, z, u y v. Ahora pasará a ser lo siguiente. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, o lo que nos piden es, nos piden determinar o calcule la derivada parcial de u con respecto a x en el punto 1, 0, 1 y además también la derivada parcial de b con respecto a x en 1,01. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar esas expresiones. Derivada de u con respecto a x y la derivada de b con respecto a x. ¿Cómo hacemos esto, muchachos? ¿Cómo? Lo hacemos con regla de la cadena. ¿Ok? Ustedes pueden ocupar el diagrama del árbol, el diagrama que ustedes quieran. ¿Ok? Lo que haré será anotar nuevamente las funciones. Ya. Ahora, fijémonos acá, muchachos. Lo que tenemos que hacer es, como bien digo, esta expresión. Y esta expresión. ¿Y cómo nos sale? Derivando o planteando una derivada por regla de la cadena de f y g, respectivamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos queda? Partamos por f. Partamos por f, ¿ok? ¿Cómo nos quedaría? Planteando la derivada por regla de la cadena, sería así. Sería la derivada parcial de f con respecto a x, me quedó muy feo, de f con respecto a x, por derivada de x con respecto a x, más derivada de f con respecto a y, me está quedando un poquito mal estos 6, de f con respecto a y, por di, perdón, de y con respecto a x, más de f con respecto a z, por dz con respecto a x, más derivada de f con respecto a u, por du con respecto a x, que es lo que estamos buscando, más la derivada parcial de f con respecto a b, por derivada de b con respecto a x, y todo eso lo igualamos a 0. Listo. Ahora planteamos lo mismo, pero para la función g. Normalmente es lo mismo, solo que ahora en vez de f ponemos g. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría derivada de g con respecto a x. Y aquí no explico mucho porque para que ustedes hagan este tipo de ejercicios, ustedes tienen que saber derivar por regla de la cadena. Así que no me detengo mucho. Nos quedaría. Listo. Ya planteamos las de los dos sistemas de ecuaciones compuestos de derivadas, planteando reglas de la cadena. Y ustedes dicen, conchetumare, la wea fea. Pero esto se puede reducir. ¿Cómo? Ustedes deben de recordar lo siguiente. Bueno, primero la derivada de parcial de x con respecto a x es igual a 1. Y luego la derivada de y con respecto a x es igual a 0. Al igual que la derivada de z con respecto a x. ¿Por qué? Porque, bueno, z e y son variables dependientes con respecto a x. Si ustedes le digan una variable independiente con respecto a la dependiente, o sea, bueno, al revés, la dependiente con respecto a la independiente, será 0. Eso se lo explica el profe y se lo demostró cuando les pasaron regla de la cadena. Yo no le voy a andar demostrando weas porque para eso está su profesor de teoría. ¿Ya? Dicho eso, podemos reducir la expresión, pues nos quedaría derivada parcial de f con respecto a x, más derivada parcial de f con respecto a u, derivada de u con respecto a x, más derivada de f con respecto a v, derivada de v con respecto a x igual a 0. Y abajo lo mismo, nos quedaría lo mismo, la verdad, pero solo cambia la g. Listo, ahora nos queda este sistema de ecuaciones un poquito más bonito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos estaban preguntando es lo que estoy marcando acá, ¿ok? ¿Y qué pasa? Ustedes lo pueden despejar como cualquier ecuación, pues, weón. Como cualquier ecuación. Tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, ya que lo demás se verá feo, pero son derivadas parciales de cosas que nosotros podemos sacar. Así que, no, ay, no digan, ay, no sé cómo hacerlo. Sí lo sabía hacer, weón. A esta altura, lo que tenéis que hacer ahora es derivar y resolver el cel. Y listo, ya estamos casi listos, weón. Y bueno, por algo puse acá nuevamente las funciones, porque ahora tenemos que derivar como locos, así, muy rápido. ¿Cómo nos queda? Esto lo pongo esta flechita. ¿Cómo nos queda? Nos quedaría la derivada parcial de f con respecto a x, que sería a la x, y cuadrado, más zu, que es la derivada, bueno, la derivada de f con respecto a x, ¿cómo es? Zu, por, bueno, más xz, por la derivada de u con respecto a x, más 2 a la i por b, derivada de b con respecto a x igual a 0. Ahora tenemos que reemplazar en la parte de abajo, que es la misma, tenemos que derivar nomás. ¿Ok? Ahora, esto lo voy a tirar para abajo. Tenemos ya esta expresión. ¿Qué nos toca hacer ahora? Nos toca evaluar
en la vecindad. Aquí esto se puede prestar para confusiones, ya que como nos dicen esto, perdón, es al revés, en 1, 0, 1, estos son el valor de x, el valor de y y el valor de z, ya que u y v son los mismos de la vecindad. Es algo con lo cual ustedes se pueden complicar, pero la verdad es eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Evaluar, pues bueno, evaluemos, ¿cómo nos queda? Bueno, evaluando nos quedaría 1 y en la parte de abajo nos quedaría 2. Ahora nos queda este sistema de ecuaciones. El cómo lo resolvemos, eso ya lo ven ustedes, weón. En este caso lo haré por sustitución, ya que tenemos dos variables, dos incógnitas, lo hacemos facilito. Hacemos por sustituimos la primera ecuación, bueno, despejamos, diríamos el de u con respecto a x, la primera ecuación nos da esto. Al reemplazarlo en la ecuación de abajo nos queda esta expresión y ahora nos queda resolver. Bueno, avanzando o reemplazando la segunda ecuación tenemos esta expresión. Ahora, ¿qué pasa si la reducimos? ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría, bueno, 2e menos 6e derivada del dv con respecto a x menos 3 más 2e por la derivada parcial de dv con respecto a x más e más 3 veces la derivada de dv con respecto a x menos 2e derivada parcial de dv con respecto a x igual a 0. ¿Qué pasa? Se nos va esta expresión con esta expresión porque son semejantes pero inversas. Después se nos restamos esta con esta, quedándonos menos 3. Y luego sumamos este 2e con este e. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos quedaría 3e menos 3 derivado de b con respecto a x menos 3. Y es igual a 0. Ahora, lo que nos importa es la derivada parcial de b con respecto a x, así que despejamos eso, pues, bueno. A esta altura es como, bueno, hay que ser muy guapo para no despejarlo. Para despejar esa weá. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos quedaría, bueno, 3e menos 3 es igual a 3 veces la derivada parcial de b con respecto a x. Dividimos por 3 y nos quedaría e menos 1 es igual a la derivada parcial de b con respecto a x. Y ya, con esta expresión, la reemplazamos en esta ecuación en la cual despejamos en un principio derivada parcial de u con respecto a x, quedándonos lo siguiente. Nos quedaría derivada parcial de u con respecto a x era igual a ¿qué? A menos 2 veces e a la menos 1, e por 1, e menos 1, menos 1. Resolviendo nos queda de u con respecto a x es igual a menos 2e más 2 menos 1, que es igual a 1 menos 2e. Listo. Ya encontramos la expresión de du con respecto a x y de b con respecto a x. Es la vecindad de los puntos que nos interesa. Entonces, por lo tanto, du con respecto a x es igual a ¿qué? A lo que tenemos acá. 1 menos 2e y derivada parcial de b con respecto a x es igual a e menos 1. Y hemos terminado el fucking ejercicio. Sé que un poquito largo. Eso, dicho eso, muchachos, que les vaya la raja. Eso, chaito. A esto lo voy a dejar marcado. Listo, chao, cuídense.